Muy buenos días, amigos. Un día más en este capítulo, un capítulo nuevo. Hoy tenemos una argentina muy bella. Hola, nos vemos por primera vez igual que ustedes. 42 años, Adriana Rabey, en Creo en mí, Bajo la tormenta. ¿Cómo estás, Adriana? Bueno, acá muy contenta y agradecida del espacio para hacer como una especie de relato y catarsis de lo que significa ser migrante en Chile, ¿no es cierto? Así que agradecerte y bueno, ojalá que disfruten la experiencia y que encuentren puntos en común y bueno, que se genere ahí como una rueda de difusión y más capítulos. Exactamente, esa es la idea. A ver, ¿cuándo llegas a Chile? Bueno, mira, yo soy activista en Argentina por los derechos humanos, sociales, de mujeres, de trabajadores, y llego cuando fue en diciembre, en el año de la revuelta social, para poder aportar y hacer una solidaridad argentino-chilena, especialmente por los presos políticos que habían empezado, ¿no es cierto?, a aparecer como respuesta reaccionaria a la genuina y legítima ¿no es cierto?, derecho de la protesta. Entonces vine por 2 semanas, 3 semanas, y tuve unas experiencias muy lindas, conocí un montón de colectivos, organizaciones, y me volví a Argentina. Cuando me vuelvo a Argentina, empieza todo lo que es la pandemia y me invitaron a seguir participando de forma virtual. Entonces yo me sumaba a grupos de Zoom, de colaboración, ¿no es cierto?, y de apoyo, y me empecé a entusiasmar, digamos, cada vez más y conocí un grupo, digamos, de activismo y de lucha que me dijeron que tenía las puertas abiertas para volver. Se dio una situación media loca, porque en ese interim, cuando todavía no estaban las fases restrictivas, fue una banda de punk que se llama La Polla Records a Buenos Aires, y fue esa banda allá, y como era la última fecha en Latinoamérica, fueron un montón de gente de Chile a ver el recital, y yo los conocí en ese evento, y después en juntadas comiendo pizza, asados, qué sé yo, para conocernos, me dijeron, ¿por qué no volvés? Y yo dije que no tenía plata, que no sabía cómo, y esos chilenos me hicieron una colecta, una vaquita, como decimos en Argentina, y me pagaron el pasaje para que me vaya a... Entonces, bueno, ahí volví, tejí redes, me enamoré, empecé a participar de un montón de instancias, el romance no prosperó con esa persona, pero sí con la cultura, con las redes, con la comunidad, con la experiencia, y dije, bueno, me voy a quedar un tiempo más. Ese tiempo fueron 6 años y acá estoy. Es decir, que te enamoraste de Chile. ¿Ah? Sí, dicen ¿Sí? que claro, es muy difícil, digamos, para un argentino, con todo el amor a la camiseta, a la bandera y a la patria que tenemos, que nos vayamos del país. Lo cierto es que estoy al lado, pero igual estoy muy cerquita, digamos, a diferencia de otras migraciones, pero Claro. de todas maneras se extraña un montón, pero igual siento que hay un desafío. Yo creo que el aporte que podemos hacer las migraciones es importante, es un país igual, ¿no es cierto?, que tiene características también como muy propias, muy personales, y no tienen, digamos, tanta experiencia o dinámica de migraciones como tal vez en otros países, y entonces, para mí, como te digo, antes es un desafío y tiene partes difíciles, uno extraña, hay choques culturales, pero igual todavía tengo ganas de aprender más. Exactamente. ¿Qué extrañas de Argentina? O, bueno, obviamente, la comida, qué sé yo, formas de ser, también, ¿no es cierto?, hay características muy propias, ¿no es cierto?, del argentino, como te digo, estamos muy acostumbrados a que hayamos sido un pueblo que se creó por las migraciones. Entonces somos muy multiculturales, ¿no es cierto? Y uno capaz que la oferta cultural, que haya espectáculos, que haya, no sé, como más, que sea más accesible, por ejemplo, la educación pública y gratuita, la salud, que igual ahora con mi ley estamos medio en la lucha para mantener que sea gratuito y público, pero bueno, tal vez extraña ese tipo de, no sé, de accesibilidad, por así decirlo, que acá en Chile es más difícil y tener turnos médicos, poder acceder a hacer alguna carrera, es más difícil capaz que ir a ver espectáculos o shows gratuitos,
Y también se extrañan, qué sé yo, los asados, juntarse los domingos, ir y tocar la puerta aunque no hayas avisado y caer de imprevisto, o sea, qué sé yo, son cosas igual, hablar en voz alta, hacer fiesta, ruido, ¿viste? O sea, como que igual acá es una cultura capaz que un poco más tranquila, ¿viste? Entonces uno se tiene como que adaptar. Me gusta igual, obvio, pero bueno, se extraña, qué sé yo, la historia de uno, sus amistades, su familia. Pero bueno, igual son decisiones de vida. Ya, claro, son decisiones de vida. Déjame hacerte una pregunta. Me estabas diciendo que eras como activista. Sí. Explícame un poquito, sí, sí, porque eso me llama la atención. Explícame un poco tu actividad, a qué dedicas, qué haces. Porque Bueno, estás aquí, sí, porque me dijiste que viniste, te fuiste, te hicieron colecta, regresaste, pero algo te traía para acá, como que aquí viste más contenido quizás para lo que tú haces. Explícame. sí, bueno, en Argentina, digamos, hay mucha tradición de la izquierda, y dentro de la izquierda está una corriente que se llama trotskista, que tal vez no es muy conocido en Chile o en otros países, o tal vez sí, ojalá, que es, plantea la unidad, ¿no es cierto?, de la clase trabajadora, de los estudiantes, de las mujeres, en clave internacionalista. Ya. Entonces, hay mucha comunicación entre las organizaciones trotskistas con los pueblos hermanos, ¿no es cierto? Entonces, yo empecé en una corriente, digamos, trotskista, y después me sumé a otra por mayores afinidades, que tiene una red que se llama La Izquierda Diario, que está en 11, en distintos idiomas, ¿no es cierto?, en 13 países. Entonces, siempre hubo como una comunicación, un flujo, digamos, de colaboración entre pueblos, hermanos, ¿no es cierto?, en clave internacional, como te decía, con lo cual venirme a Chile, si bien se extraña todo esto que te digo, no era tan raro, ¿viste? Porque uno siempre apostó a que los camaradas, los militantes viajemos de un país a otro y hagamos experiencias. Entonces, igual yo tengo compas que son argentinos que están en Francia, Corea del Sur, en Alemania, en México, en Venezuela, ¿no es cierto?, en muchos países, y entonces era como no tan loco y descabellado, digamos, moverme hacia otro país. Y la militancia, bueno, yo empecé siendo estudiante a los 13 años, muy chiquita, defendiendo la educación pública y gratuita, pero también en la unidad, ¿no es cierto?, obrera estudiantil. Entonces tuve experiencia, ¿no es cierto?, como estudiante secundaria, después fui estudiante universitaria, y viendo cómo los conocimientos y saberes universitarios se ponían al servicio de las necesidades del pueblo. Entonces estuve en distintas organizaciones sindicales, organizándonos como trabajadores y también estudiantes, y peleándola también para tener representación en el Congreso, y bueno, con el correr de los años logramos tener diputados, feministas, socialistas en el Congreso para darle pelea a Milei. Entonces, toda esa experiencia, digamos, en Argentina, uno también quiere, digamos, también compartirla y ver si puede aportar al desafío de hacerlo en Chile, ¿no?, que es tan neoliberal, tan represivo, tan reaccionario en su gobierno, pero no en el pueblo. Entonces, por eso igual, además de ser activista, soy militante, digamos, apuesto por la construcción de un partido de la clase trabajadora y internacional, o sea, sin fronteras, así que... Es decir, tú defiendes la clase trabajadora y defiendes los derechos como tal de las personas o específicamente de las mujeres. Explícame esa parte. Bueno, de las mujeres, de las disidencias, de los pueblos originarios, de los campesinos, que en definitiva uno dice, bueno, clase obrera no es que tenés que estar con el overol en una fábrica, digamos, somos Sí. clase oprimida, ¿no es cierto? Y la clase, digamos, que sí se mantiene estática hace siglos son los capitalistas, son los empresarios, son los banqueros, que en su máxima expresión son los imperialistas, que hacen genocidios, que hacen guerras, que privatizan nuestra vida, que lucran con la explotación, ¿no es cierto?, de la humanidad. Entonces es súper necesario abordar, ¿no es cierto?, todos los aspectos de esas opresiones, de migrantes, bueno, como te decía, o sea, todo el conjunto de los que somos oprimidos. Entonces, hay toda una agenda, un programa, un pliego reivindicativo para actuar conjuntamente.
Exacto. Entonces voy a hacerte otra pregunta, porque esta entrevista está interesante. No me había encontrado a alguien con tus características, ¿no? Porque todas las entrevistas tienen su característica. Me imagino. Tú en este decursar de estos 6 años, ¿has tenido, por ejemplo, un caso o algo que hayas aprendido específico bien fuerte que nos puedas reflejar hoy en la entrevista, que tú puedas, porque quiero que esta entrevista llegue, tú sabes que esto lo ven todos, ¿ya? Sí. Pero hoy estamos hablando del derecho del trabajador, del derecho de la mujer, de cómo el obrero, la persona humilde, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, yo quiero que tú, ¿dónde hacer este tema? Algún caso importante que hayas tenido que enfrentar, que no comprometa, tú sabes, ¿no? Pero bueno, que quieras explicarnos. No, yo abiertamente, cualquier canal de contrainformación y que no te edite ni te censure, hay que aprovecharlo, así que sí, hubo, digamos, 2 casos que a mí me sacudieron, me conmovieron, porque igual sí estamos en todas las luchas intentando poner el cuerpo. Lo que a mí me generó, digamos, mucha conmoción fue el caso de los presos políticos, como te decía, y estuve, digamos, muy involucrada en un caso de un ingeniero, estudiante de matemática, profesor, que se llama Nicolás Piña, que estuvo en las protestas de la revuelta, y le hicieron un montaje y lo acusaron de intento de homicidio frustrado, porque te acordás que habían, digamos, por la propia autodefensa y el legítimo derecho de, ¿no es cierto?, de defenderse frente a toda la maquinaria represiva que tiene Chile, ¿viste? Vos salís a la calle y pensás que están los militares, ¿viste? Una cosa tremenda. Entonces, obviamente, la gente, digamos, como podía, estudiantes, profes, enfermeros, todos se defendían, digamos. En todo ese marco hubo intramarchas, metieron agentes encubiertos disfrazados de población para generar provocaciones o atentados y después criminalizar esa protesta. Y uno de los casos fue Nico, digamos, que yo después conocí a la mamá, lo conocí a Nicolás, en donde le hicieron un montaje que fue escandaloso, fabricaron pruebas, lo inculparon de cosas, habían testimonios contradictorios, y ahí, digamos, como militante del PTR, digamos, que es el organismo donde estoy, y La Izquierda Diario, que es un órgano de difusión, participamos haciendo toda una cobertura del juicio, y pude ver en primera persona el nivel descarado, digamos, que hace el Estado chileno, el Poder Judicial y la policía para fabricar pruebas falsas, y lo condenaban a 10 años. Y una cosa terrible, porque uno decía, lo tienen que absolver, y finalmente está ahora preso. Obviamente seguimos pendientes de ese caso, fueron a primera instancia a la Corte Suprema, ahora están recurriendo a organismos internacionales, van a pedir una revisión del fallo, pero esa fue una de las que, digamos, más me conmovió, además de los casos de trauma ocular y un montón de vejámenes que hubo, digamos, durante la revuelta, pero apostando, digamos, a tirar abajo las leyes de criminalización, a la ley Nain Retamal, que fue otra lucha, digamos, con madres de chicos asesinados por gatillo fácil, ¿no es cierto?, para darle amnistía a la policía para disparar. O sea, a mí, digamos, toda la cuestión así como represiva y vulneración de las libertades democráticas, acá en Chile me impacta. Ese fue uno. Después, bueno, hay otro. No sé si... Sí, sí, claro. No, es bueno, a ver, como mostrar, porque mostrar en cada época, en cada tiempo, las cosas que van sucediendo, y más tú que estás en esto de los derechos humanos, lo que siempre abogas por el derecho humano, valga la redundancia, del ser humano. Y entonces, sí, y entonces te diría, para ti, ¿qué es la migración? Qué difícil. Antes de entrar a eso de la migración, quería contarte el segundo caso, que me habías pedido 2, pero lo voy a conectar igual. Tiene que ver, digamos, con un caso que se llama Julia Chuñil, que es una abuela defensora ambiental, que ella, digamos, por derecho ancestral, absolutamente legítimo, estaba protegiendo entre 700 y 900 hectáreas de bosque nativo, con una biodiversidad, digamos, tremenda, y que es importante entender, digamos, que los mapuches, más allá de que los endemonicen, son los que defienden, digamos, el medio ambiente. Si no fuesen por ellos, todos los ríos, la fauna, la flora, ¿no es cierto?, estarían completamente arrasados por el extractivismo, por las forestales. En el caso de Julia Chuyín, nos enteramos, digamos, que era una abuela que fue desaparecida en una situación así
como muy turbia, porque había un forestal que se llama Juan Carlos Mostard, con nombre y apellido, lo decimos, no tenemos miedo, que el tipo tenía, digamos, una compra de ese terreno que había sido súper ilegal y fraudulenta, y la única persona que se negaba a entregarlo era Julia, porque habían hecho una compra de los distintos miembros de la comunidad, y ella se negaba, y de un día para el otro desapareció. Entonces con distintas organizaciones medioambientales, derechos humanos, sobrevivientes de la dictadura, movimientos feministas, sindicales, nos unimos e hicimos una campaña, digamos, nacional por la aparición con vida. Fue tan terrible, digamos, en los medios de comunicación, la fiscalía, que vos te decías, loco, al final están súper congeniados, no sé cómo decirlo, para favorecer a estas megas empresas, y después me enteré de que formaba parte de los 5 grupos más súper ricos de Chile, y nada, fue como una pelea tremenda, enérgica, que hoy sigue vigente porque todavía no aparece, criminalizaron a los hijos, a la familia, están detenidos 3, 2 en domiciliario, 1 en cárcel, cuando ellos son las víctimas, le hicieron un montaje, así que eso fue, digamos, re fuerte, y yo lo conectaba igual con la migración, porque hay toda una cuestión racial en donde quieren, digamos, enfrentar a los chilenos con los pueblos originarios, pero también quieren enfrentarlos con los extranjeros, digamos, con los migrantes, y de esa manera quieren fragmentar y enfrentarnos entre nosotros. Y ser extranjero y ser migrante es difícil, porque hay toda una política, digamos, de mucha discriminación. Creo que yo me sonrío porque esa palabra, yo creo que está en todas las entrevistas. La palabra de discriminación, que hoy tú sabes que ya que estás en este tema de los derechos humanos y demás, creo que es un tema, el tema de la discriminación está en casi todos los países hoy. Porque la migración trae eso. La migración trae eso porque vienes a otra cultura y todo el mundo no le gusta personas ajenas. Y entonces ahí provoca Sí. esto de la discriminación. Es un fenómeno bastante, bueno, un fenómeno que se trató de que no existiera, se pusieron leyes para que no existiera o para que las personas no se sientan ofendidas, para que tengan sus propios derechos, pero al final es algo que está proliferando en la humanidad. Yo lo veo así, de esa manera. Está proliferando de una forma súper, súper agresiva. Sí, dime. No, es que está bueno, digamos, la reflexión, porque si uno se pone a pensar, la historia de la humanidad fue a partir de los movimientos nómades. O sea, han cruzado el estrecho de Bering, se han movido, digamos, ¿no es cierto?, desde la cuna de la civilización que es África hacia todos los continentes. O sea, es algo natural y propio, digamos, del ser humano trasladarse, moverse. Lo que es antinatural es justamente, ¿no es cierto?, esta ficción y estos límites y barreras que construyen los mismos empresarios, burgueses, imperialistas, para dividirnos entre pueblos hermanos y para generar, ¿no es cierto?, esta desconfianza o búsqueda de chivos expiatorios. Igual, digamos, nosotros venimos de un mundial, ¿no es cierto?, bastante polémico, porque los argentinos fuimos el foco del ojo de la tormenta, en donde de repente éramos la cuna del mal. Entonces, fue loco, ¿viste? Porque como argentinos igual sentimos una campaña, ¿no es cierto?, de demonización que antes se habían hecho tal vez con los venezolanos que migraron a Chile, que migraron a Colombia, que migraron a Argentina, se los colocó también como una cantidad, ¿no es cierto?, de denuncias que estaban relacionadas con el narcotráfico, con la delincuencia. Es como que siempre están buscando generar una ruptura de los lazos solidarios y de comunidad, pero es porque yo creo que es una muestra de temor a que los pueblos del mundo, a que los oprimidos nos sublevemos. Entonces, cuando quieren meter, digamos, la cuestión de la sospecha, o, ¿no es cierto?, o claro, ¿me esta demonización que te decía? Lo hacen justamente para mantenerse ellos explotando, depredando, acumulando riquezas, haciendo guerras, haciendo genocidios en Palestina, sin que la gran mayoría, ¿no es cierto?, nos organicemos y frenemos esto. De todas maneras, yo creo igual que no es tan fácil, porque igual la gente, digamos, cuando está en la miseria, cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos, cuando hay genocidios, naturalmente
tienden a hacer lo que los estados y los supuestos empresarios que nos salvarían nuestra existencia no hacen. Entonces ahí es cuando empezamos, digamos, a solidarizarnos, a mirar al lado y a olvidarnos de qué país es, porque en definitiva el agua te tapa o el terremoto te entierra sin distinción de nacionalidad, y ni que hablar el hambre y la desocupación. Así que yo soy como bastante optimista, o sea, trato igual de confiar en que la humanidad va a triunfar, ¿viste? Porque si no, perdón la expresión, pero cagamos, si no. Entonces, estamos ya casi en las postrimerías de esta entrevista, porque quiero decirte que ha sido una entrevista, bueno, se ha ido rápido el tiempo, eres bastante elocuente. ¿Tú quieres decir algo más? ¿Quieres decirle algo específicamente a las mujeres migrantes? ¿Algo más que quieras hablar? Bueno, yo ahora estoy en un grupo que se llama Migrantas, que ahí nos encontramos. Yo creo que es un muy buen espacio, digamos, para generar esto que te decía de unidad, ¿no es cierto?, y de colaboración y de comunidad. Así que nada, todos los que estén escuchando, que nos contacten en las redes sociales, a Migrantas, a mí, a ti, a vos, y nos escriban, que sepan igual que no están solas, que la vulnerabilidad siendo mujeres es más complicada, pero lo que nos va a salvar es actuar, digamos, de manera conjunta, digamos, y estrechando, digamos, vínculos, hermanándonos, y bueno, dar la pelea todas juntas, y obviamente con nuestros compañeros migrantes también. Así que nada, ese es, digamos, mi saludo, invitación, y seguir escuchando este espacio de comunicación y que se animen más, total, ¿no? Yo te doy las gracias porque ha sido una clase de disertación acerca de derechos humanos y cosas que la gente debe oír. A veces es bueno oír, a veces la gente no quiere oír mucho, pero bueno, está muy claro el mensaje. Así que yo los invito a otro capítulo de Creo en mí bajo la tormenta y te doy las gracias inmesurablemente por haber querido estar en este espacio con nosotros. Feliz, y cuando quieras te invito a unos matecitos y ahí una media luna argentinas. Gracias, nos vemos. Gracias a vos, un abrazo, muchos éxitos.